Gracias, presidente, señorías. Buenos días a todas o todos, buenas tardes, mejor dicho. Vicepresidente, como todos sabemos, los presupuestos son el reflejo de la política de un gobierno cuantificada monetariamente. Y es evidente que los últimos 3 años han sido absolutamente anómalos y que este gobierno se ha tenido que enfrentar a sucesivas y continuas situaciones adversas a las que ningún otro gobierno se ha tenido que enfrentar ni ha tenido que afrontar. Situaciones inéditas como la quiebra de Thomas Cook, una crisis sanitaria provocada por una pandemia, la del coronavirus, con una consecuencia inmediata, una crisis económica sin precedentes que puso a cero el motor de nuestra economía, que puso a cero el turismo y que con ello el resto de los sectores económicos que directa o indirectamente dependen del turismo, que en Canarias son todos. También la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, las consecuencias sociales y económicas de la invasión de Rusia a Ucrania y la espiral inflacionista en la que llevamos inmersos desde el año 21, antes de la guerra, pero que la guerra también ha acrecentado. Estas, como dije, situaciones inéditas a las que se han sumado otras, pues no tan inéditas, pero también igual de desastrosas, como el incendio de Gran Canaria en agosto del año 19, nada más empezar este gobierno, lo que a todas luces ha dificultado enormemente el cumplimiento de la hoja de ruta que este gobierno se marcó cuando en junio del año 19 se suscribió el Pacto de un Gobierno de Progreso y Cambio para Canarias. Decía usted en julio del 19, en el debate de investidura del presidente Torres, que si no sabíamos contextualizar esta tierra nuestra en el contexto español, europeo e internacional, nos equivocábamos, porque si algo tiene esta tierra es una alta dependencia del exterior y que el entorno que ese gobierno en el año 19 se iba a encontrar era un entorno complejo, porque la economía internacional estaba sufriendo un severo frenazo, entre otras cuestiones, por la vuelta a los bloques comerciales, por el proteccionismo, por ese papel de un personaje que era el presidente del gobierno de los Estados Unidos de América. Que la Europa a la que pertenecemos también iba a vivir un momento difícil, por una parte, por el frenazo absoluto de la economía alemana, cuyo PIB iba a crecer en el 2019 solo medio punto, un porcentaje muy exiguo para uno de los países determinantes dentro de la Unión Europea y al que nos une un gran vínculo, ya que casi una tercera parte de nuestros visitantes proceden de ese gran Estado. Por otra, por la más que probable salida abrupta del Reino Unido, del que proviene otro tercio de nuestros visitantes y, por lo tanto, que iba a afectar gravemente a la economía canaria. Y, en tercer lugar, por las severas tensiones en la conformación de la dirección política de la Unión Europea debido a la proliferación en casi todos los estados de la Unión de partidos euroscépticos y de extrema derecha. Y, por tanto, un contexto complejo que nos condicionaba. Y decía también que en esta tierra nuestra estamos comprometidos y obligados a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, que no iba a haber revoluciones, que no iban a haber cambios radicales, que no se iban porque era imposible a solucionar todos los problemas que teníamos que intentar, pero que teníamos que intentar desarrollar un nuevo modelo económico o un modelo económico distinto. ¿Y quién iba a decirle, vicepresidente, en aquel momento? ¿Y quién iba a decirnos a todas y a todos los canarios en aquellos momentos que esto, que no era poco, iba a ser el chocolate del loro con respecto a la realidad que nos ha tocado vivir? Pero con todo, y según ha expuesto tanto usted como el presidente Torres, el gobierno no solo ha hecho frente a las sucesivas catástrofes que ha tenido que afrontar, sino que también ha cumplido con la hoja de ruta que se marcó en el año 19. Y si ha cumplido con la hoja de ruta y si ha tenido que hacer frente a las catástrofes, para eso lo principal era tener capacidad presupuestaria, 40.000 millones de euros que se han gestionado en este cuatrienio. Y de ahí, vicepresidente, la razón de esta solicitud de comparecencia para que nos exponga el balance de la política presupuestaria en los últimos 4 años y si con ella se ha cumplido o el gobierno ha cumplido con lo que tenía previsto, con los objetivos que tenía previsto y con los que se le han venido encima. Gracias. Gracias, presidente. Vicepresidente, yo creo que ha quedado claro que las políticas que este gobierno ha desarrollado a lo largo de este ciclo presupuestario responden no solo a los compromisos
que el Pacto de las Flores adquirió en el 19 con la ciudadanía, sino además a los momentos más terribles que ha vivido la sociedad canaria. Momentos realmente durísimos y excepcionales en los que los gobiernos europeo, estatal y canario decidieron aplicar políticas expansivas y no como ocurrió en la crisis financiera del año 2008, en los que los gobiernos emplearon políticas basadas en recortar los gastos en los servicios básicos fundamentales, en la educación, en la sanidad y en las ayudas sociales, dejando absolutamente desprotegidos a los más vulnerables, además de políticas, de subidas de impuestos, esas que la señora Dávila llama anticíclicas y que no aplicaron en el año 2008. ¿Y todo con qué fin? Pues con el único fin de apoyar a la banca, con el único fin de rescatar a las entidades financieras, pero a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las pymes, esos no eran y no fueron una prioridad, cosa contraria de lo que ha ocurrido en esta crisis del coronavirus. En definitiva, el ciclo presupuestario es un ciclo que ha sabido dar respuesta a las vicisitudes que nos han venido encima, una coyuntura como nunca antes se vivió, pero que sin embargo las políticas a las que se han aplicado los recursos presupuestarios, además de dar respuesta a esa coyuntura, no se han desviado ni un milímetro de los objetivos que se trazó el Pacto de las Flores cuando configuró este gobierno. Objetivos como de la defensa de los derechos públicos, el de la salvaguarda de los derechos fundamentales, el de garantizar dentro del marco de las competencias autonómicas el apoyo y la ayuda a los más vulnerables y, por supuesto, a los sectores económicos generadores de riqueza y de empleo. Como comenté ya en mi primera intervención, usted dijo en el 19 que no iba a haber revoluciones, que no iban a haber cambios radicales y que no se iban a solucionar todos los problemas. Pero lo que es innegable es el éxito que supone o que ha supuesto que tras todas las calamidades que hemos pasado, que económicamente nos han afectado muchísimo, que nos han afectado más que al resto de los territorios, que hoy los indicadores macroeconómicos de Canarias vayan bien, que el PIB del año 22 haya crecido un 8,2% frente al 5,5% estatal, confirmando ya una tendencia que además se inició en el año 21. Y no solo el crecimiento del PIB, el crecimiento en el número de ocupados de las islas, la disminución de la tasa de paro a unos porcentajes a los que no se llegaba desde el 17, con unas diferencias respecto a la media estatal de tan solo un 1,7%, cuando además eso tampoco había ocurrido nunca. Históricamente esas cifras siempre habían rondado los 8 o 9 puntos en épocas de crisis y en épocas normalizadas de 4 o 5 puntos, y además teniendo en cuenta el importante crecimiento demográfico que se ha producido en Canarias y que además indudablemente impacta en las cifras macroeconómicas. Lo que determina que los presupuestos de estos 4 años han servido para cambiar la realidad, y esto está demostrado con datos, porque los números siguen siendo claros, con incrementos respecto al año 19 de un 83,6% para los sectores económicos generadores de empleo, de 684 millones más para inversión, con un incremento en los recursos para la sanidad de un 26,2% y para la educación de un 32,7%. Y además para los recursos, para los derechos sociales, para las ayudas a los más vulnerables de un 44,7% más. Cierto es que en Canarias sigue habiendo pobreza, pero lo que sí también es cierto es que la tasa de riesgo, de personas en riesgo de exclusión social, se encuentra en estos momentos en un 28,4%, cuando en el año 19, señora Dávila, estaba en un 32,1%. Que 375.000 personas más salieron de la situación de pobreza gracias a las políticas que se han desarrollado en esta tierra con este ciclo presupuestario. Una tierra donde la prestación canaria de inserción en el 2019 ascendía, podían acceder 5.687 personas y ahora lo hacen 11.239, pero además con prestaciones de mayor cuantía. En definitiva, un ciclo presupuestario en que se ha priorizado el gasto social con el fin de favorecer la inclusión social y la mejora de los servicios públicos fundamentales, pero también ante unos presupuestos que se han preocupado y mucho por el fomento de la actividad económica desde una perspectiva de crecimiento inclusivo, inteligente y generador de empleo de calidad.
Y más datos. El gasto presupuestario ha crecido en los últimos 4 años en 1.000 euros por habitante. Los presupuestos de este cuatrienio han aportado a la economía del archipiélago un 30,6% más, con una deuda pública que desde el 2019 al 2023 se ha reducido en un 40,13%, la menor deuda pública de todo el Estado, 2.757 euros per cápita frente a los 6.614 per cápita del resto del territorio nacional. Y además, la menor deuda de todo el Estado en relación con el PIB. Y todo esto sin subir impuestos, es más, con bajadas selectivas de impuestos a los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos, a los palmeros y a las familias con rentas medias y bajas, por ponerle ejemplo. En definitiva, señorías, un gobierno que dentro de sus competencias, que no les permite solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos, por ejemplo, no permite solucionar esa cacareada inflación, la espiral inflacionista, porque es una espiral inflacionista mundial que ni desde Canarias, ni desde un Estado, ni desde España se pueden solucionar por sí solas, pero con sensibilidad, con rigor y con pasión, ha respondido a los retos de la sociedad canaria y que con casi esos 40.000 millones de euros que representan los presupuestos de este cuatrienio, ha contribuido a mejorar los servicios públicos, a tirar del crecimiento del empleo, del bienestar y, eso sí, sin renunciar nunca, jamás a nuestros derechos. Está claro que queda mucho camino por recorrer, pero precisamente ese camino es el que vamos a seguir transitando de una manera decidida, con ciclos presupuestarios como el de esta 10ª legislatura, con presupuestos que van a seguir orientados a dar cobertura a las necesidades de la ciudadanía canaria. Por lo que, vicepresidente, yo voy a terminar esta intervención con 2 afirmaciones. La primera es que este gobierno está en condiciones hoy de presentarse ante la sociedad como buenos gestores, como gestores solventes, demostrando a los canarios y a las canarias, con datos, no con discursos, que pueden seguir depositando su confianza en este gobierno, y no solo por el nivel de ejecución presupuestaria, sino porque en los tiempos de crisis, con responsabilidad, con rigurosidad y con solvencia, han sido capaces año tras año de incrementar los recursos, de aumentar la recaudación y de llevar a cabo una ejecución presupuestaria pues cada vez más, materializada cada vez mayor. Y además mayor en estos 4 años que en el del otro gobierno y que en el del otro gobierno. Y en segundo lugar, que Nueva Canarias, la formación política a la que represento, acaba este ciclo con la satisfacción y con la tranquilidad de haber cumplido con los compromisos adquiridos en el 2019 con las Canarias y con los canarios, a pesar de todas las piedras, o más bien a pesar de todas las rocas que hemos tenido que sortear en el camino. Por último, si me da tiempo decirle, señora Enseñá, que eso de que los Next Generation han sido un desastre es algo que es su discurso, exclusivamente. Y le pongo ejemplo. 30 segundos. Los REACT-EU, que son 630 millones, se han ejecutado solo en el 21 y en el 22, 423 millones. Para el 23 quedan 200. Y en cuanto a los MRR, se han ejecutado en el 21 y en el 22, más bien en el 22 exclusivamente, 432,5 millones de euros, con lo que quedan 1.104 millones para ejecutar en 4 años. Dígame usted dónde ha estado el fracaso de la ejecución de los fondos Next Generation.